comentaba antes con Santos, yo vengo a incorporarme una maquinaria que está en marcha. Está en marcha. O sea, las empresas, el gobierno, yo creo que llevan muchos años trabajando en un clima de confianza y yo vengo del sector económico en la provincia de Guadalajara. Ahí tengo mayor conocimiento, lógicamente el resto de la región pues es grande y tengo que ir poco a poco conociéndola. Y le decía a Santos que uno de los principales temas de los que se siente más orgulloso el presidente Emiliano García Paje cada vez que habla en un ámbito empresarial es con el índice de confianza empresarial. Sabéis que en el tercer trimestre del año 2025 lideramos el índice de confianza empresarial con 148 puntos, muy por encima de la media nacional, y lógicamente pues a mí me gustará intentar aportar un granito de arena y poder colaborar, porque eso al final significa que estamos haciendo las cosas medianamente bien. El índice de confianza empresarial, ojo, mide la confianza de las empresas en el gobierno regional. También tengo que decir, porque el presidente así lo dice siempre, y mi consejera Patricia Franco, que por cierto os manda un saludo a todos, le gustaría estar, estamos ahora hablando con algunas personas, la agenda de la consejera es una locura, pero es verdad que el gobierno regional también confía en las empresas de esta región, de esta provincia y de este polígono. Voy a analizar unos datos globales de lo que fue el Plan Adelante 2024. Hubo convocatorias solo dentro del Plan Adelante con 263 millones de euros, ¿vale? Hubo beneficiarios, empresas que fueron receptoras de ayudas en un número de 8.861, con casi 150 millones concedidos efectivamente a fecha actual. Está todavía vivo y por lo tanto puede seguir evolucionando con una inversión inducida de 507 millones de euros y compromisos para la creación y mantenimiento, o sea, pero afectando a 20.000 empleos, 20.520 empleos. Esto en cuanto a los datos globales de la región. Si lo concretamos en la provincia de Albacete, estamos hablando de 2.153 beneficiarios de ayudas. Es una cifra importantísima, 41 millones de euros, con 209 millones de inversión inducida, y el empleo, digamos, que se veían afectados por estas medidas en su parte de mantenimiento de creación eran 6.680 empleos. Concretando ya, digamos que la estrella del Plan Adelante habitualmente suele ser la línea de inversión. Sabéis que para el establecimiento de nuevas empresas, ampliación de las ya existentes, modernización, tenemos dos líneas, la línea de inversión adelante y tenemos también incentivos económicos regionales. La línea de inversión adelante se han desarrollado en la región en este año 2025 743 proyectos y se han dado 30 millones de euros en ayudas, con 94 millones de inversión inducida. En la provincia de Albacete, cifra importantísima porque es el 25% del total, 162 proyectos con 6 millones en ayudas. Y en incentivos económicos regionales, que como sabéis son fondos europeos que tramitamos nosotros y cogestionamos con el Ministerio, en el periodo 21-24, que es el que corresponde al Plan Adelante, a este último Plan Adelante, a nivel regional se han beneficiado 79 empresas en la región de 165 millones en ayudas. Y en Albacete, antes lo comentaba con el delegado de Economía, Empresas y Empleo, con Nicolás, 22 empresas con 37 millones y medio de subvención. O sea, además aquí tenéis ese 35% del total de la región, es una cifra importantísima y altísima. Aparte de que hay 6 proyectos más ahora mismo en estudio en la provincia de Albacete. Estamos en un contexto realmente complicado a nivel mundial, de crisis, con diversas guerras en Oriente Medio, en la de Ucrania, con guerras arancelarias que dificultan muchísimo la toma de decisión, con un sudeste asiático que aprieta, que es capaz de producir muy barato, el tema de costas laborales, y un presidente de Estados Unidos pues, que toma decisiones, yo creo que en muchos casos de forma precipitada y sin un rumbo muy claro. ¿Qué lugar tiene que ocupar aquí Europa? Pues yo creo que Europa, para empezar, es un mercado importantísimo. De hecho, tanto a China como a Estados Unidos les preocupa muchísimo. Casi todas las
medidas a nivel arancelario tienen el foco puesto en Europa. Yo creo que Europa tiene que apostar por dos ejes importantísimos. Uno es el de la innovación y otro es el de la internacionalización. Yo creo que es lo que nos puede diferenciar, puede ser un elemento diferenciador y nos puede permitir ser competitivos. La semana pasada estuve en un foro de innovación en la provincia de Cuenca y daban datos desde la universidad, y los voy a compartir porque realmente me impresionaron. Tenemos solo en la Universidad de Castilla-La Mancha 2.500 investigadoras e investigadores. Es una cifra realmente relevante y 300 grupos de investigación, investigando en muy diversas materias. Y una de las conclusiones que sacábamos en ese foro es la importancia de realizar eventos como estos. Vuelvo a agradecer a Santos, al presidente, que nos haga, porque como decía el director general de innovación, creo que era del Principado de Asturias, y decía, tenemos que desayunar más. Porque es verdad que es una forma de ponerse cara, de conocerse. Hoy en día las nuevas tecnologías nos permiten tener videoconferencias pero a distancia, tener acceso a muchísima información, pero yo creo que el conocimiento directo ayuda muchísimo. Y yo creo que es otro hilo del que tirar. Tenemos que conseguir que las empresas de este polígono, que las empresas de esta región conecten con la universidad. Porque esos grupos de investigación, esos investigadores, están trabajando en temas que estoy seguro que muchísimos de ellos nos interesan como empresa, muchísimos. Hay algunos que son transversales, totalmente transversales, y hay muchísimos grupos en ese sentido investigando sobre el tema de las mejoras de eficiencia energética, sobre el ciclo del agua, y se me pueden ocurrir infinitos temas. Creo que sería importante, muy importante, establecer esas conexiones. Centrándonos ya en lo que fue el programa Innova Adelante, dentro del Plan Adelante, en 2025 hemos agotado prácticamente el presupuesto. 77 empresas de Castilla-La Mancha se han beneficiado de 4,5 millones de subvenciones. Teníamos dotados 5, hemos llegado prácticamente al 100%. Y en Albacete han sido 25 las pymes que se han acogido a este programa con 1,5 millones de subvenciones. Otra de las patas para mí de la innovación, pues yo la innovación, cuando hablamos de innovación estamos hablando, digamos, de desarrollos posteriores de lo que es la investigación, desarrollo, parece que va asociado a grandes empresas con una determinada dimensión, ¿no? Pero la digitalización es importantísima, y es importantísima para nuestras pequeñas empresas, para nuestros autónomos y también en entornos rurales. El poder acceder a servicios, el poder hacer una transformación digital de las empresas, creo que nos va a permitir mejorar la posición competitiva del tejido empresarial en general. En estas en adelante digitalización convocamos anualmente, y este año vamos a sacar en un par de semanas otros 3 millones de euros de subvención. Tenemos 2 líneas, una para transformación digital de empresas, en la que se han beneficiado 95 empresas de la región, 15 de Albacete, y otra para digitalización de la industria manufacturera, en la que ha habido 28 beneficiarios a nivel regional, 8 de la provincia de Albacete. A ver si me acaba de pasar página. Y volviendo al tema de la inestabilidad, como decía antes, otro de los ejes en los que hay que trabajar e insistir es el de la internacionalización. Está claro que es una de las formas mejores que tenemos de que luego los momentos de crisis nos repercutan, o sea, sean inferiores. Todas las ayudas y todos los mecanismos de internacionalización, el Gobierno regional los analiza a través del Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha. Este instituto depende de la Dirección General a la que represento, y por dar datos, por si a alguien le interesa, es decir, ha habido 71 convocatorias para promoción internacional agrupada, es decir, para grupos de empresas que se desplazan, de las que se han beneficiado 557 empresas, con un coste para el Gobierno regional de 1 millón de euros. Y luego están los planes individuales de internacionalización a los que se acogen las empresas de forma individual, en las que han participado 129 empresas de la región con 850.000 euros de dotación. En Albacete, del total de empresas, de este total de la suma de las 557 y 129, 183 en el
conjunto de las asociaciones son de Albacete, el 26,5% del total. Fijaros si es importante el tema de la internacionalización, teniendo en cuenta el escenario de estabilidad, de aranceles, que la dotación para el Instituto de Promoción Exterior de Castilla-La Mancha para el ejercicio 2027 la hemos incrementado en un 21%. Sobre todo queremos poner el foco, pues eso, en la búsqueda de nuevos mercados y nuevas herramientas para poner a disposición de todas y todos. Me voy a centrar ahora en la otra pata, digamos, del respaldo a las empresas. Uno puede venir por la línea de las subvenciones, de las ayudas, y el otro es el apoyo financiero. Los instrumentos financieros del Gobierno de Castilla-La Mancha están encajados también dentro de la Consejería de Economía, Empresas y Empleo y dependen también de la Dirección General, y ahí tenemos como herramientas al Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, a la Sociedad de Desarrollo Industrial de Castilla-La Mancha, SODICAMAN, y a AVAL Castilla-La Mancha. A través de estos mecanismos, de estos instrumentos, ¿qué es lo que ponemos a disposición de las empresas? Pues desde préstamos a la inversión o al circulante, la posibilidad de capital semilla, la entrada en el capital de empresas con un pacto de retirada en un periodo determinado, y también la posibilidad de acceder a préstamos participativos. Con la derivada de Aval Castilla-La Mancha de poder facilitar a las empresas avales. Es verdad que en Aval Castilla-La Mancha vamos, y estando aquí los representantes de Global Caja, se trata de un apoyo que en muchos casos es testimonial, pero es muy importante, porque nosotros podemos llegar a donar operaciones con un máximo de 300.000 euros, pero sí es verdad que esto es un síntoma que el sector bancario percibe bien, porque al final realmente los préstamos, el origen principal va a ser siempre la banca privada, pero estos avales sí que es verdad que a veces ayudan a abrir puertas, y para que la banca entienda, bueno, si esta gente ha apostado por este proyecto, algo debe de tener. Entonces, en ese sentido, también es un buen instrumento. Aparte de eso, que son novedades de este año e incluso para el que viene, se han constituido varios fondos para dotar de préstamos a según qué tipo de proyectos. El Fondo Consolida, que compartimos con Sepires, será uno de los temas que trate con Javier Rosell cuando le vea la semana que viene, está dotado con 15 millones de euros y son para proyectos de inversión en la región. Luego está el Fondo Impulse, que está dotado con 40 millones del presupuesto del Gobierno regional y que se gestiona con una empresa que además ha tenido que buscar financiación extra en un 40% más. Es decir, es un fondo que al final cuenta con 56 millones de euros, aunque me decían los gestores que están ya por encima, porque se han captado muchos fondos de naturaleza privada, y que va dirigido fundamentalmente a empresas altamente tecnológicas, startups, spin-off. Se trata de apuntalar el sector del I+D. Otro de los fondos que se acaba de conseguir, además el director del Instituto de Finanzas de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel González Lajas, del equipo también de la Consejería, presume mucho porque es unos fondos a los que hemos accedido, y solo ha habido 2 regiones en Europa que hayamos accedido a estos fondos que son Baviera y Castilla-La Mancha. Y aquí hemos conseguido de fondos europeos 60 millones de euros que van a ir dirigidos al apoyo de empresas con alta tecnología, tecnológicas. Y luego queda otra herramienta que no es directamente nuestra, pero dado que estoy preparando la reunión con Javier Rosell, estoy tratando de estudiar un poquito todos los elementos y todo lo que tiene a disposición Sepires, y son los fondos FIGHT, que es un recurso también para aportar fondos para proyectos industriales y productivos. Para la gestión de todas estas ayudas, para la gestión de todos estos elementos, pues podéis contar con la Dirección General, con la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, sin lugar a dudas con el Delegado de Economía, Empresas y Empleo. Nicolás es amigo desde hace muchos años, porque yo fui delegado en Guadalajara del año 17 al 19, hemos compartido muchos momentos, y me consta que las relaciones que tiene con
el sector empresarial son extraordinarias, las puertas de la delegación están abiertas, tiene un gran equipo, tiene pues, la unidad de incentivación y además una unidad de acompañamiento creada especialmente para poder estudiar todas las necesidades que podáis tener como empresas y para estudiar cada caso pues, lo más personalizado posible. Y luego ya entrando en el futuro, decimos horizonte 2030 yo creo que es casi ya más presente que futuro. Pero bueno, sí os voy a comentar muy por encima y luego ya así para poder entrar en un coloquio, medidas digamos, que están aprobadas, decididas, muchas de ellas las ha anunciado ya el presidente Emiliano García Paje en el debate del Estado de la región, y eso que no lo lleva directamente la Dirección General de Empresas. Hay una tarifa plana plus para autónomos dotada con 22 millones de euros para el año 2026, dirigida específicamente a autónomos. Luego hay dos medidas que se anunciaron en las que estamos trabajando y me interesa muchísimo que os quedéis con el soniquete, que es el bono crecimiento PYME, que va a estar dotado de 9 millones de euros, y el apoyo a pymes industriales dotado de 6 millones de euros. Estos son dos medidas que anunció el presidente, con dotación en total de 15 millones de euros para el ejercicio que viene, para ponerlo en marcha en el año 26, y eso sí compete directamente a mi dirección general. Estamos trabajando en el estudio, en el desarrollo de las bases y de qué van a consistir estas ayudas, con lo que estamos abiertos a propuestas, o sea, a escuchar aquello que nos tengáis, que nos podéis aportar, porque al final 100 ojos, 1000 ojos, ven mucho más que 2, que 4, que 6, así que cualquier idea que podáis tener y que entendáis, queremos intentar hilar fino. Luego es difícil, cuidado, porque la administración la conocéis todos y la conocemos todos, luego, muchas veces en la gestión es el día hablada, queremos ir a un modelo lo más simplificado posible y que vaya asociado a éxito de determinadas acciones, o sea, para que sea algo muy ágil, no pensado tanto como las ayudas que ya tenemos para la inversión, sino pensando en que sean acciones que pueda realizar la empresa para mejorar su competitividad, para mejorar su posición, pero valorando el éxito. Tenemos que verlo, estamos en estudio, o sea, tenemos unos meses por delante. Lógicamente, como todo lo que se hace en el plan adelante y en el horizonte en el pacto del horizonte 2030, se hace de la mano del sector empresarial y también de los sindicatos, en general, de comisiones obreras, se procura consultar todo con ellos. Hay línea directa con CECAM, que nos consta que lo intercambiamos nosotros, pero bueno, aprovecho este foro para trasladarlo, y cualquier idea que podáis tener pues va a ser bienvenida. Y luego, ya para finalizar, porque es que a mí me aburre hablar tanto tiempo, preferiría que poder tener la posibilidad de escucharos, que es la forma además de conocer la situación pues, de Campoyano, del sector empresario en Albacete, pero sí tengo unos datos que hacen invitar un poco al optimismo. Sacaba el otro día datos de paro y de ocupación de personas paradas y de personas ocupadas, tanto en la región como en Albacete, y la evolución en la última década. Y en Castilla-La Mancha el paro ha bajado de 245.000 personas a 134.900, 110.100 personas menos. Y en Albacete las cifras son realmente espectaculares, porque de 42.714 personas que tenían inscritas en el paro en el año 2015, hemos pasado a los datos últimos recientes que se han publicado de 21.364 personas. Es decir, justo la mitad se ha reducido en un 50% la tasa de paro en Albacete. Yo creo que esto es síntoma de que algo estáis haciendo bien, y por eso os lo comento. Y desde el punto de vista de la ocupación, de las personas ocupadas que están en el mercado trabajando, que es una cifra importantísima, porque al final son personas que están cotizando y ayudan a dar soporte a todo el sistema. En Castilla-La Mancha se han incrementado en 225.400 personas. Superamos hace unos pocos meses por primera vez los 900.000 cotizantes, estamos ya en 940.000 personas que cotizan. Y en Albacete, nuevamente, las cifras son espectaculares. De los 142.000 personas activas que había en el año 2015, hemos pasado a 175.500. 33.500 personas más en el mercado, un incremento de un 24%.
Son cifras, yo creo que importantes. Y como último dato, por poner ahí encima de la mesa, que también invita por la evolución al optimismo, es el crecimiento de la natalidad empresarial, empresas. En Castilla-La Mancha, en este periodo, en esta década, hay 7.272 empresas más. Ahora son 139.207 empresas. Esto creo que lo he cogido a fecha de octubre no será de septiembre, de agosto. Y en la provincia de Albacete, el tejido empresarial se ha incrementado en 1.639 empresas en esta década. Sois 31.842 empresas activas en la provincia. Que ojo con el dato, O sea, ya son empresas y entre ellas, lógicamente, las casi 1.000, como lo dice el presidente de Campoyano. Pues lo que decía al principio, yo soy el que me incorporo a un tren que está en marcha, o sea que yo creo que viene funcionando la colaboración pública-privada, la colaboración de la administración regional con el sector empresarial y pues lo que os pido es que me acogéis, que contáis conmigo, que busquemos buscar fórmulas de colaboración y que por supuesto me tenéis a vuestra entera disposición. A ver si se trata de sí, no, Fernando, ¿cómo? Bueno, pues muchísimas gracias, Santiago, por tu exposición. Puedo garantizar que los números que ha dicho son reales, o los llevo apuntados, no los he intentado. Por eso traía los papeles. Los estaba enseñando, así que no tenía más remedio que verlos. Son números interesantes, desde luego. Ahí hay mucho esfuerzo detrás de muchas empresas y también de la administración. Quiero saludar a mis compañeros de Junta Directiva, porque hay que tener claro una cosa. Si no estuviéramos una directiva consolidada y unida y no hubiera un equipo técnico fuerte en Campoyano, en ALECA concretamente en la asociación, pues estos desayunos no se celebrarían, no estaríamos aquí. Así que muchas gracias por acompañarnos y por vuestro trabajo continuado. Y dentro de todo lo que has dicho, pues hay una cosa que me ha venido a la cabeza en cuanto a la relación público-privada, que no hemos valorado, pero que ha pasado hace mucho tiempo y se nos olvida, y fue cuando los ERTE. No olvidemos que la administración, bien es cierto que con nuestros impuestos y nuestro dinero y con el endeudamiento del Estado, pero sirvió de base para que estuviéramos ahora mismo aquí muchos con las empresas abiertas. Ahí donde se demuestra que 6.000, es donde se demuestra que la administración, cuando funciona bien y nos escucha, porque me acuerdo que al principio pedíamos muchas cosas y no nos escuchaba, y nosotros con la empresa cerrada, pero al final abrió los oídos, abrió los ojos y atendió nuestras necesidades, y sinceramente a eso fue, y sobre todo en Castilla-La Mancha y en Albacete, fue un servicio desde luego memorable, y que por eso estamos aquí. En ese sentido, gracias por esa indicación, y gracias, Nicolás, porque sí que a ti eso te quitó mucho el sueño. Pero hay una cosa que siempre me transmiten los empresarios y que yo tengo que aprovechar como representante de ellos. Y es, si está hablando de subvenciones, de ayuda, de dinero que llega a las empresas, pero llega tarde. Tenéis un deber que hacer, tenéis ahí los deberes, porque ahora cuando la empresa empieza a pensar en invertir, obviamente calcula con el importe de la subvención. Pero claro, cuando esta tarda 1 año y medio, 2 años, al final se hace largo y hay muchas empresas que no llegan a poder recibir, entonces tienen el problema de haberse metido en algo pensando en que iban a poder llegar y no llegan. Yo lo digo tal y como me lo dicen y tal y como lo pienso. Entonces quizá todo esto está muy bien, los números están muy bien, pero tienen que llegar antes a las empresas. Y es una labor que tenéis que trabajar ahí, no sé cómo, pero ahí lo traslado. A lo mejor os he quitado la pregunta a alguno, pero para eso tengo yo el micrófono. Así que la digo yo, que además a mí me lo van a perdonar. Sí. Buenos días a todos y a todas. Como a mí ya me conocéis más, pues bueno, también me gustaba trasladarles un saludo, y yo estoy aquí encantado de estar con Santiago, con el nuevo director general, que como dije nos conocemos, pues estuvimos trabajando juntos 2 años y medio, muy duros, y bueno,
realmente mereció la pena. Lo de los ERTE, gracias por sacarlo, porque efectivamente yo creo que eso fue un antes y un después. Se ayudó a muchas empresas y fue lo que mantuvo el tejido empresarial vivo. Pero además, en eso siempre me gusta a mí ponerlo encima de la mesa. Yo me habrás oído, Santos, presumir de los empresarios de Albacete. Estos empresarios son unos señores empresarios que mientras la administración le pagaba a sus empleados, ellos se dedicaron a pensar. Realmente yo estoy contento y orgulloso de este tejido empresarial, porque ahora mismo tenemos un montón de proyectos vivos, que tenemos inversiones en la provincia de Albacete. Si sumamos todo lo que dice Santiago, para que os hagáis una idea, estamos, y sin contar 8 o 10 proyectos que hay por ahí en elaboración, ahora mismo en la provincia de Albacete hay más de 260 millones de euros de inversión, todos a riñón del empresario, con la ayuda de la administración, que yo entiendo que para eso estamos. Y ahora el Proactor, efectivamente... Si entra Nicolás, yo estoy más tranquilo. Ese toro tiene cuernos. Efectivamente es una de las iniciativas pendientes, pero sí que es cierto que cuando gestionamos subvenciones, gestionamos dineros que no son nuestros, y que hay que garantizar que van a quien se los merece y que en el orden de prelación que establecemos. Este año yo quiero poner encima de la mesa de que por primera vez vosotros sabéis que somos la única comunidad autónoma en que tenemos todas nuestras líneas abiertas permanentemente para que cualquier empresario invierta cuando lo necesita, no cuando la administración decide poner 60 millones de euros encima de la mesa y bueno, me pedís las ayudas. Y eso que permite que el empresario efectivamente invierte cuando lo necesita. Y la administración le garantiza el famoso efecto incentivador, que es uno de los requisitos sine qua non que nos pone la Unión Europea y que es muy difícil con el otro sistema en que por H o por B alguien no haga algo que pierda la subvención por romper el efecto incentivador. ¿Qué ocurre? Que efectivamente eso nos da dos problemas, que nosotros tenemos que convocar, dar un plazo, cerrar, resolver y volver a convocar. En eso somos lentos. Este año hemos introducido también una novedad. La primera novedad que introdujimos, además, el hecho de estar abiertas las líneas, están en todas las líneas del plan de adelante. Es decir, si alguien quiere innovar, puede innovar, si alguien quiere invertir, puede invertir, si quiere digitalizar, siempre, la única condición que le ponemos es que en el momento en que lo piense hacer, antes de hacer nada, que nos lo diga. Claro, si nosotros tardamos en convocar, lógicamente, hasta que yo no convoco no puedo resolver. Se nos iba mucho tiempo en resolver, tenemos muchos expedientes, muchas solicitudes, afortunadamente, y en esta última convocatoria hemos introducido una novedad que está funcionando bien. Parece una tontería, pero nos resolvemos por bloques. Porque lógicamente tiene que ser en concurrencia competitiva, puesto que sí lo obliga la Unión Europea, pero nosotros vamos cogiendo bloques de peticiones, las cogemos, las analizamos, las resolvemos y pasamos al siguiente bloque. Y con eso hemos logrado, en primer lugar, pagar en distintos bloques, es decir, no esperarnos al final a tener una convocatoria resuelta completamente y entonces proceder al pago. Y, sin embargo, sí que ahora mismo, pues nosotros, lo que antes era en un año, pues cada 2 meses estamos pagando. Eso arregla un poquito el problema, pero sí que es cierto de que como administración tenemos el problema de la legalidad. Entonces, el problema de la legalidad, lo que estamos haciendo es intentar que la convocatoria no sea tan extensa para que nos permita convocar antes y, por lo tanto, si convocamos antes, tardaremos menos tiempo en resolver. Pero el problema de que se tarda en pagar es que le dejamos al empresario pedir cuando lo necesita. Ahora, sí que ya, y aquí tenemos al director general, creo que el mecanismo ha funcionado y lo tenemos que perfeccionar para que nos permita, en lugar de convocar cada 15 meses, convocar cada 7 meses y, por lo tanto,
que nosotros estemos continuamente resolviendo y no esperando a cambio. Un poco que añadir, la verdad es que la explicación que ha hecho Nicolás de la situación es lo que es. O sea, realmente hay que reconocer que somos lentos. O sea, la tramitación de subvenciones está encorsetada, la mayoría de ellos tienen origen en fondos europeos. Al final, nosotros exigimos justificaciones complejas, porque a nosotros nos piden también justificaciones que son complejas, y todo esto ralentiza. Se ha hecho una apuesta en campo de cambio del procedimiento, como Nicolás, que yo creo que es muy importante. O sea, tener las líneas abiertas todo el año ya supuso un salto, porque antes, y yo llevo muchos años metido en este tema, a la empresa le decíamos, no, es que hasta el mes de marzo no sacamos la convocatoria. Porque si tenía una decisión de inversión que era para el mes de noviembre, si quería cogerse las ayudas, esperaba, algo que era un auténtico dislate y una auténtica locura. Eso, por suerte, lo hemos solventado. La solicitud se puede formalizar, se puede hacer, con lo que uno se puede acoger a las ayudas. Lo mismo ocurre con la resolución, es decir, ahora mismo se va resolviendo por lotes, con lo que también agilizamos esa faceta, pero sigue siendo sin lugar a dudas, tramitaciones lentas que ocupan mucho espacio. La subvención, efectivamente, si la empresa, si el empresario o la empresaria hace depender o depende del proyecto de la subvención, nunca sería viable. Por eso también es verdad que nosotros siempre decimos, y esto es lo que he escuchado decir al presidente, que nosotros estamos encantados de ver que las empresas sean fuertes, que estén fuertes. La financiación hay que buscarla en muchísimos ámbitos, también por la parte de los préstamos, de la financiación pública y de la financiación privada, de la banca privada, ¿no? Pero es verdad que hay que tener medianamente solucionado. Esto lo que hace es apuntalar, es un grano más dentro de la configuración de la financiación de una inversión empresarial, y lo que no se puede nunca es hacer depender. Es verdad que estamos en momento, en tiempo y forma, porque va a haber una modificación de bases, y ya ver en qué medida conseguimos articular algún tipo de instrumento para seguir abreviando plazos, porque sabemos que con los que hay pues es llegar al final tarde. Pero que yo mismo me voy a callar. No, una cosa, somos conscientes de ese problema, y en la convocatoria anterior a la última pusimos a disposición del mundo empresarial el adelanto de la subvención. Solo se pidieron 2. Bueno saberlo. Yo quería decir otra cosa en contra, porque hay cosas que no tienen sentido. El caso me pasó a mí. O sea, tú tienes una subvención pendiente y de pronto te piden un papel que certifique que estás en el polígono industrial campoyano. Y tienes que pedir un permiso al ayuntamiento, que además te cuesta 200 y pico euros, cuando tú llevas 30 años en campoyano. Entonces, si vosotros mismos de alguna manera ahí sí estáis retrasando un poco con la burocracia, porque entiendo que eso, o sea, no le demos sentido desde nuestro punto de vista empresarial, que nosotros somos muy ágiles. Nosotros en las empresas privadas no nos ponemos zancadilla nosotros mismos. Y ahí sí creo que un poquito, con el tema de la burocracia, que yo tengo responsabilidad vuestra, que será un trámite que vendrá de fuera, pero que para eso estáis, para intentar esos trámites eliminarlos y hacernos la vida un poquito más fácil y más barata, porque al final la subvención te cuesta un dinero. Pero bueno, ahí lo dejo.